Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy continuamos con esta serie que la hemos titulado Emprendiendo con el Consejo de los Sabios. Y hoy nos corresponde entregarles 3 capítulos más del libro de los Proverbios. Recuerda que si estás llegando por primera vez a esta serie, te recomendamos que comiences a escucharla y a verla desde el inicio. Abajo en las observaciones voy a dejarte el link para que si quieres escuchar desde el inicio del capítulo 1 lo puedas hacer. Y si ya vienes siguiendo esta serie, te recomiendo que pases por alto tanto la introducción de este video como también de los capítulos anteriores. En la parte de abajo ya YouTube nos está colocando unas secciones para que nosotros podamos saltar el capítulo que no nos interesa. Así que te invito a que puedas escucharlo hasta el final. Sin más preámbulo, comencemos. Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes un aprendizaje que tuve hace ya varios años, estando en una reunión multitudinaria con miles de asistentes en un país de América Latina y con varios conferencistas de diferentes países del mundo, los cuales su tema principal era hablar del negocio y el objetivo que perseguían era el estimular a todos los presentes el que nos atreviéramos a comenzar un emprendimiento, para algunos iniciarlo y para otros hacerlo crecer. Me recuerdo que uno de esos conferencistas dentro de su exposición resaltaba la importancia de crear el hábito de la lectura diaria, como esta se convertiría en factor determinante en el crecimiento de nuestros negocios, y sugería que leyéramos un libro que se encontraba en la Biblia, cosa que me llamó poderosamente la atención porque aquel evento no era un evento religioso, e incluso me recuerdo que citó varios párrafos del mismo libro que estaba recomendando leer en la Biblia. Esto, créame, lo que me llamó poderosamente la atención, y no fue sino años más tarde cuando comprendí lo que esta persona nos estaba sugiriendo. A raíz de esta vivencia, hoy quiero hacerte la siguiente pregunta. Para ti, ¿la Biblia es un libro religioso o místico, lleno de fantasías o de historias pesadas de leer? O por el contrario, ¿crees que sea un libro inspirado o lleno de falacias o simplemente un libro moralista o manipulador? Bueno, la verdad que en este momento no es relevante lo que tú puedas creer acerca de la Biblia. Hoy quiero compartir contigo esta experiencia que me impresionó y me ayudó muchísimo en lo que tiene que ver con el emprendimiento y los negocios. Y considero que si tú ya eres un emprendedor o estás pensando iniciar algún tipo de negocio, estoy seguro que esto que hoy voy a compartir puede ser de tu interés. Quédate con nosotros y escúchanos. Capítulo 16 del libro de los Proverbios dice así: Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey,
en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Capítulo 17 del libro de los Proverbios. Dice así: Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa.
El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianza, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a lo que dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Capítulo 18 del libro de los Proverbios dice así: Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soporta su enfermedad. Mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde dureza. El hombre que tiene amigo
ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano.